Buenos días, tardes o noches. Les habla el bachiller Antonio Chávez, estudiante de TCU en Informática de la UNILLES Barinas. Y venimos a hablar sobre los párrafos narrativos, el tercer módulo del subproyecto Inglés Técnico 2. Empezamos. Para introducir, ¿qué es un párrafo? Un párrafo es una unidad de un texto que está compuesta por una o varias oraciones que comienzan con una mayúscula y terminan con un punto y aparte. Los textos se organizan de manera tal que cada párrafo trata sobre una idea central. Algunos ejemplos que encontramos sobre párrafos pueden ser el párrafo narrativo, el párrafo expositivo, el párrafo de definición, el de clasificación, el descriptivo, el de análisis de proceso y el persuasivo. Pero en este video nos enfocaremos en el párrafo narrativo. Hablaremos sobre qué es y cómo identificar uno de estos. Así que, sin más dilación, párrafo narrativo o narrative paragraph. Los párrafos narrativos son aquellos que cuentan una sucesión de hechos o de acciones de manera cronológica. Suelen estar en distintos textos narrativos como cuentos, novelas, leyendas, mitos, crónicas, biografías, noticias, guiones, anécdotas, etc. Estos párrafos cuentan historias o relatos, bien sea reales o ficticios, claro está, porque narran acciones o hechos de manera secuencial en primera, segunda o tercera persona. Para unir estos sucesos se utilizan conectores temporales o signos de puntuación. Además, en estos párrafos se incluye otro tipo de información, como descripciones de personas, objetos, lugares y sentimientos, y es común que contengan diálogos y monólogos. De manera resumida, implica contar una historia de principio a fin. El orden secuencial depende de la persona, por lo que se es libre de alterar el orden a gusto. Eso sí, se tiene que procurar que se entienda, pero aparte de la línea temporal, este estilo de escritura incluye caracterización de personajes, conflictos, resoluciones y diálogos. Ahora veamos este ejemplo simple sobre cómo es un párrafo narrativo. While I was walking my dog this morning, he saw a cat and started running towards it. My dog was on a leash and the bull took me by surprise, so I tripped, fell and hurt my knee. Mientras estaba paseando a mi perro esta mañana, vio un gato y comenzó a correr hacia él. Mi perro tenía la correa puesta y el tirón me tomó por sorpresa. Así que me tropecé, caí y me lastimé la rodilla. Esto es un ejemplo muy simple sobre qué es un párrafo narrativo. Ahora, sabiendo qué es un párrafo narrativo, pasemos a cómo reconocer un párrafo narrativo. Podemos reconocer un párrafo narrativo gracias a los conectores temporales que encontramos en la redacción de dicho párrafo. Existen tres tipos de conectores temporales: los conectores de anterioridad, los de simultaneidad y los de posterioridad. Los conectores de anterioridad indican que algo ha sucedido antes que la oración que tomamos como referencia. Pueden referirse a un pasado muy lejano o muy reciente. Algunos ejemplos son a long time ago, hace mucho tiempo; a minute ago, hace un tiempo; at the beginning, al principio; a while ago, hace un rato; before, antes; initially, inicialmente; once upon a time, érase una vez; previously, previamente, y los demás que vemos en pantalla. Conectores de simultaneidad. Estos conectores nos indican que dos cosas están sucediendo a la vez. Aquí el significado no varía demasiado, pero siempre es necesario adaptar los conectores al tipo de texto. Por ejemplo, while es menos formal que simultaneously. Unos ejemplos: as, mientras; una acción larga interrumpida por una corta; at the same time, al mismo tiempo; in this moment, en este momento; meanwhile, mientras tanto, y las demás que vemos en pantalla. Por último, los conectores de posterioridad. Estos conectores indican que una cosa sucede después de otra, y como ejemplo tenemos after, después; after this, después de esto; afterwards, después de; at last, al final; a while after, un rato después; finally, finalmente; later, más tarde, y los demás que vemos en pantalla. Ahora vemos un ejemplo más detallado y un poco complejo sobre lo que son párrafos narrativos. En el siguiente ejemplo vemos un pequeño fragmento de 3 párrafos de la novela The Woods of Chains del escritor Dain Tofesti, y dice: "In the distant lands beyond the horizon and before the southern mountains, there is a place called the Woods of Chains, a desolate and tenuous woods full of black trees, abandoned many years ago by its inhabitants. There is a little record of this place. The only thing that is told about the Woods of Chains
are the legends that the old people tell their sons, legends as old as time itself. A long time ago, in the woods of Chains, there lived a man named Erwin. Erwin was a particle of dust among the vast sea of trees that surrounded him. He lived there since he could remember. The truth is that he never had memories in other place, except this one. The trees, the cabin he sleeps in, the streams where he used to hang out, everything was new to him. There was nothing he didn't know. Where is Erwin's family? Not even he knows. It's been so many years since he forgot how they saw each other. He only remembers his name. He can only resign himself to living there, locked up, without escape and without company under the grey veil of the woods in a boring life. A monotonous and sad life. That's him daily bread. That's him present. Of course, him present. Dicho esto, thank you ever so much for your attention. Espero hayan aprendido bastante conmigo. Créditos especiales a Let's Go, quien proporcionó la plantilla para la diapositiva de este video. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Goodbye.